Sucede que el amigo Selvin Cruz aún no se presenta, y lo estamos acá esperando. Acá el amigo Cefitas Martínez o Pedro Martínez será el moderador si es que el amigo Selvin Cruz se presenta. Adelante, si querés agregar algo. Sí, bendiciones, hermano expositor bíblico de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como el apologista José Flores, reformado, ¿verdad?, de la poderosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Pues sí, fui convocado ahora pues para llevar a cabo un debate entre el pastor unitario dinámico Selvin Cruz, ¿verdad?, pastor responsable, puntual, detallista, tachador, ¿cómo le diríamos? Aquellos que muchas personas lo siguen. Él dio su palabra de que estaría hoy acá y aquí lo tenemos. Y aquí está. A las 3:17 se hace presente el pastor unitario dinámico Selvin Cruz. Adelante, man. Bien, como ya lo decíamos, bueno, aquí estábamos esperando, ya han pasado 17 minutos, 15 minutos aproximadamente. Bueno, pero damos gracias a Dios que ya estamos acá reunidos sin ningún inconveniente. También le damos la bienvenida al predicador expositivo, predicador Selvin Cruz, perdón. Adelante, Selvin, te estábamos esperando. Sí, yo le estaba textando a Alex. Buenas tardes a los dos. Cefitas, ¿cómo se llama? Cefitas. ¿Usted va a ser el moderador? Ok. Yo le estaba texteando a Alex. Él me mandó el enlace, pero yo estaba en vivo en TikTok esperando que me texteara y decirme ya, nunca me contestó. Y yo estaba monitoreando el YouTube. A lo más que ustedes salían, yo salía. Bueno, entonces, no sé si tenemos formato. Sí, tenemos formato. Buenas tardes, saludos, Selvin, bendiciones. José Flores, bendiciones. 1 minuto de presentación, 12 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 3 preguntas intercaladas. O sea, la pregunta tiene 1 minuto para formularla y 3 minutos para responderla. Y 2 minutos para refutar la pregunta que se formuló y que se respondió. Y después el minuto de despedida. Ok. Déjame ver a ver si entendí. Se nos dice 1 minuto de presentación, 12 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación, 3 preguntas intercaladas, 1 minuto para efectuar la pregunta, 3 minutos para responder y 2 minutos para replicar. Y luego concluimos con 1 minuto para despedirnos. ¿Es así, moderador? No. Ok, perfecto. Sí, una pregunta. ¿Me escuchan bien ustedes a mí? Yo sí. ¿Me están escuchando? Sí, me escuchan bien, Sí, ¿verdad? señor. Fuerte y claro. Ok, qué bueno, porque El, parece que me mandaron un el, mensaje que no me escuchaba yo bien. Pero no, si ustedes me escuchan bien, ahí estamos. el Perfecto. tema es Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Ese es el tema. Si están de acuerdo los dos, ese es lo que pactaron. Bien, bien, perfecto. Bueno, saludos, bendiciones. Damos inicio. Mi nombre es Pedrito Martínez, en diminutivo, Cefitas Martínez. Bendiciones desde Nicaragua. Desde Nicaragua. Estamos por acá, ¿no? Creo que Selvin es de Honduras y hermano José Flores también de Nicaragua. Pues hoy en este canal de Alex León estamos presentando un debate un poquito atrasadito, pero estamos todavía sobre la línea. Ya presentamos el formato, cómo va a estar hoy lo que es el debate entre el pastor unitario dinámico Selvin Cruz y el apologista José Flores, reformado calvinista. Para dar inicio a este formato, 1 minuto de presentación. Adelante, hermano José Flores, con su minuto de presentación. Claro que sí.
Muy buenas tardes para todos. Como he dicho, ya los he saludado a algunos de las 74 personas o los 75 miembros que son parte de este canal. Les saluda José Flores y soy reformado. Como bien lo dice el banner, en esta ocasión o en esta tarde vamos a debatir el tema de si Jesucristo es el Dios Todopoderoso a manera de pregunta. Ese será el debate que estaremos llevando a cabo con el señor Selvin Cruz. La parte que estaré defendiendo, pues como ya es evidente, ya no es necesario repetirlo ya. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Le voy a poner el tiempo, se me ha escapado ahí con Josecito, disculpen. Adelante, hermano Selvin, adelante. Ok, buenas tardes. Yo soy Selvin Cruz, soy predicador unitario bíblico, para todos los que ya me conocen, ¿verdad? Y pues me pueden encontrar en Facebook, me encuentran en TikTok como Unitario Bíblico, en YouTube también como El Engaño de la Trinidad, para todos aquellos que no me conocen todavía. Y hoy pues vamos a tener un debate aquí referente a quién es el Dios Todopoderoso en el Nuevo Testamento. Entonces, le agradezco al señor José Flores, no sé si es pastor, sí pastor, reformado dice, y vamos a, bueno, para mandar la información a todos, tanto a los seguidores de ustedes y a los seguidores míos, ¿verdad? Espero que lo llevemos de la manera de respeto, ¿verdad? Respetando los tiempos, respetando el formato, y muchas gracias, yo estoy preparado. Ok, muchas gracias. 53 segundos, ¿verdad? Es lo que él utilizó para su presentación. Bendiciones, ¿verdad? Vamos bien hasta el momento. José Flores y hermano Selvin, yo anteriormente le consultaba ahí a José quién de los dos iba a dar comienzo. Para que usted me dijo, José Flores, que íbamos a quedar acá. ¿Quién comienza ustedes los dos para allá? Fue el único punto que se me olvidó preguntarle. ¿Quién de los dos Bueno, yo da tengo inicio? entendido que el que hace el resto del debate es Abre, porque él fue el que me contactó a mí. Sí, exactamente, yo lo reté a él, es verdad. Muy bien, yo. Ok, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el formato dice 12 minutos de exposición. Cuando usted me diga, José Flores, usted me diga ya, yo le marco y usted comienza. Sí, claro, listo, adelante. Bien, iniciamos. Cuando me falten 2 minutos, me avisa, me confirma. Bien, iniciamos. Como he dicho, en mi tiempo de presentación, que voy a estar defendiendo de que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, al igual que el Padre, porque al debatir este tema, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, cosa que es lo que yo voy a defender en este debate, y que mi oponente en este debate va a tener que refutar mis argumentos. Si él no puede refutar mis argumentos, pues eso ya está de su parte. Pero bien, la divinidad de Cristo se fundamenta, número uno, en su preexistencia, en su papel como creador y en su recepción y atributo divino, lo cual demuestra que Jesús no solo es un ser sobrenatural adoptado por Dios, sino que es intrínsecamente Dios, intrínsecamente divino en su naturaleza. Jesucristo es de igual naturaleza, sustancia y esencia con el Padre, y por tal motivo, Jesucristo es el Dios Todopoderoso, ya que su esencia y naturaleza están intrínsecamente ligadas a la deidad. Pero muchos se crean la confusión. ¿Qué nos referimos cuando nosotros hablamos de esencia? Porque, ojo con esto, esencia. Cuando yo hablo de este término, me refiero a que el Hijo es de igual esencia para con el Padre, y por tal razón, si son de igual esencia para con el Padre, es evidente que Jesucristo es todopoderoso. Pero ¿qué es esencia? Pues esencia es el conjunto de características invariables del ser, y nos referimos a los atributos divinos, que esos atributos que tiene el Padre, de igual manera los tiene el Hijo. ¿Por qué razón? Bueno,
porque es evidente que hay un solo Dios en tres personas. Estamos debatiendo la segunda persona de la Trinidad. Bien, de igual manera puedo colocar una analogía o vamos a razonar. Con el señor Selvin Cruz, nosotros tenemos la misma naturaleza humana, pero no tenemos la misma esencia. De igual manera, las personas no tienen la misma esencia. ¿Por qué razón? Hay personas que son morenas, otras que son de piel más clara. Y entonces, no todas las personas tenemos la misma esencia, somos de la misma esencia. Pero cuando hablamos del Padre y el Hijo, son de la misma esencia. Como por ejemplo, nos referimos a ese conjunto de características como lo que es la eternidad que estaré explicando, de que el Hijo es eterno al igual que el Padre. La eternidad consiste en una de las cualidades o atributos de Dios y se refiere a la existencia por sí mismo fuera del tiempo, sin principio ni fin. Vamos a esto. En el Salmo capítulo 2, el versículo 7, se nos dice la escritura. Estamos hablando de un salmo mesiánico, de un salmo que se refiere a la persona misma del Señor Jesucristo. Y se nos dice en el Salmo 2:7, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Notemos bien, Cristo es engendrado, de acuerdo a este pasaje, engendrado, no creado. Algo creado es distinto a su creador. Ojo con esto. Algo creado es distinto a su creador. Pero alguien engendrado, es decir, Cristo es engendrado, lo que significa que es de igual especie o esencia. Especie o esencia, y por dicha razón, pues Jesús es todopoderoso. Y aquí se evidencia lo que he dicho anteriormente, de que Jesucristo es de igual esencia, naturaleza para con el Padre. Y si es de igual naturaleza y esencia con el Padre, por tal razón, Jesucristo es Dios todopoderoso al igual que el Padre. Así que mi oponente tiene la carga de la prueba en este debate, de probar que mi argumento es falso y estoy 100% seguro de que no lo podrá hacer. Vamos a lo segundo. En el pasaje se nos dice, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pues este hoy, pues es un tiempo presente para el amigo y para los que nos están allí escuchando. Es tiempo presente, lo cual indica su sentido en un momento de la eternidad. Eso es lo que se nos ha dicho. Pero bien, es evidente y claramente de acuerdo al pasaje. Y es más que suficiente, ¿ya? Ya hemos comprobado el atributo de la eternidad de Dios. Jesucristo siendo eterno, de la misma naturaleza y esencia como el Padre. Por tal razón, Jesucristo es Dios todopoderoso. Segundo, tenemos como evidencia a la inescrutabilidad de Dios. Supongo que mi antagonista, supongo que mi oponente o mi rival, mi contrincante, él conoce en qué consiste este atributo de Dios, de la inescrutabilidad de Dios. Si el Padre es inescrutable y el Hijo es inescrutable, entonces es más que evidente que ambos tienen la misma esencia. Y si ambos tienen la misma esencia, entonces es más que evidente que Jesucristo es Dios todopoderoso. ¿En qué consiste este atributo? Que mi oponente no lo podrá refutar. Y si mi oponente no lo podrá refutar, entonces mi oponente perdió este debate. Escuchen bien, la inescrutabilidad. Este atributo se refiere a la naturaleza de Dios como ser infinito y más allá de la comprensión humana. En sencillas palabras, este atributo significa que la mente y la sabiduría de Dios son vastas y profundas que los seres humanos no pueden comprender completamente. Pero ¿dónde me fundamento yo para decir esto? Bueno, vamos a la Biblia, porque aquí tenemos fundamento bíblico para sustentar lo que nosotros creemos. Vamos al Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 11, versículo 27 se nos dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesucristo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Notemos bien, notemos que en este pasaje revela la inescrutabilidad de Dios, lo cual significa que el Padre y el Hijo tienen el atributo de ser inescrutable, que significa que no puede saberse ni averiguarse en su totalidad por la pequeña inteligencia humana. Entonces vemos que el Hijo es de igual esencia con el Padre porque nos referimos a ese conjunto de características. Y como nos referimos a ese conjunto de características que posee el Hijo y que sí es evidente que sí los tiene el Padre, entonces es más que claro que Jesucristo es Dios todopoderoso. Sigamos adelante. Bueno, no basta en este debate probar que Jesucristo es Dios, porque es más que evidente que Jesucristo es Dios. Y para eso, pues, para muestra un botón, pues vamos a la BTX. La BTX es la Biblia
Textual Cuarta Edición, que es una de las Biblias que es tomada del texto crítico, es decir, del texto más antiguo, Y en este texto crítico, como, bueno, uno de los textos más conocidos está en Romanos 9:5, que nos dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Eso lo dice la Biblia Textual Cuarta Edición. Sin embargo, si nosotros leemos Hebreos capítulo 2, versículo 10, se nos dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Notemos que este Dios que es sobre todas las cosas, haciendo referencia al Señor Jesucristo en el 5:9 de Romanos, notemos que el pasaje de Hebreos 2:10 dice que por él subsisten todas las cosas. Es evidente que se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Bien, seguimos adelante. Bueno, en Juan capítulo 17, el versículo 5, se nos habla del Señor Jesucristo, que nos dice una oración del Señor Jesucristo estando en su humanidad, siendo humano Jesucristo, siendo Dios y hombre a la misma vez. Aún el Señor Jesucristo en su aflicción, él se refiere al Padre con la siguiente oración que nos encontramos en Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, el versículo 5 se nos dice, ahora pues Padre, perdón, mi micrófono. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Notemos bien, se nos dice el pasaje que Jesucristo orando al Padre dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Notemos que el pasaje habla de una gloria que tuvo Jesucristo para con el Padre antes de que el mundo fuese. Y la misma Biblia en el Antiguo Testamento se nos revela de que Dios Jehová nos comparte su gloria con nadie. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos proporciona luz suficiente para poder entender que el Hijo estaba con el Padre ante la fundación del mundo. Por tal razón, la divinidad de Cristo revela, como he dicho, la eternidad y la inescrutabilidad de Dios, lo cual significa de que Jesucristo es el Dios todopoderoso, al igual que el Padre. Es más que evidente. Ahora, si mi oponente quiere traer aquí argumentos capciosos, pues no le van a funcionar, porque la Escritura es más que suficiente que revela la divinidad, la identidad del Señor Jesucristo, que tenía esa misma gloria para con el Padre antes que el mundo fuese. Y Dios dice que no comparte su gloria con nadie. Bueno, supongamos que Jesucristo no es Dios. Bueno, si Jesucristo no es Dios, entonces él no tendría sentido lo que Jesucristo dice. Entonces vemos las inconsistencias y mi oponente va a tener que responder ante dicho interrogante. Bien. 2 minutos. Ok, muchas gracias, moderador. Bien, seguimos adelante. Notemos bien, querida audiencia, a todos los que nos están viendo, a las 98 personas, a las 100 personas que están ahí conectadas, que es importante entender la igualdad esencial de el Padre y el Hijo. Porque, como he dicho, voy a repetir una vez más, el Hijo tiene la misma esencia con el Padre. Como en el caso de Juan, capítulo 5, verso 22-23, porque se nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honren al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Notemos esta igualdad intrínseca. ¿Por qué? Porque ambos son de la misma esencia. No honrar al Padre es no honrar al Hijo. Y no honrar al Hijo no es honrar al Padre. Vemos la conexión. Entonces entendamos bien. Mi oponente tiene que refutar en su tiempo de refutación mi argumento. Otro pasaje que revela la igualdad esencial de Padre e Hijo. Ejemplo. Bueno, otro más. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. ¿En qué sentido, señor Selvin Cruz, uno son? Bueno, vemos la unidad intrínseca siempre. No honrar al Hijo es no honrar al Padre. Y vemos en los argumentos que presenté anteriormente que el Hijo posee las características de ese mismo Dios y Padre del Antiguo Testamento, tales como la eternidad y la inescrutabilidad. Cosa de que mi oponente tiene que refutar mis argumentos en su tiempo de refutación. Seguimos adelante. Podemos seguir viendo a lo largo y ancho de la Escritura innumerables pasajes, pero aquí estoy resaltando uno de los pasajes más importantes y relevantes de la Biblia, como en el caso de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 al 23, que se nos dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo,
Este es el Tiempo, anticristo que niega al Padre aquí. tiempo, Vemos esta unidad. Gracias. tiempo. 12 minutos cerradito. Bendiciones a todos los hermanos, ¿verdad?, que están sintonizando este canal. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Hasta el momento estamos llevando bien bonito, bien lindo, ¿no?, el debate. 12 minutos vamos a darle ahora a nuestro hermano predicador, pastor unitario dinámico, Selvin Cruz. Cuando usted me diga, pastor. Ok, muchas gracias. Yo estoy listo. Listo. Comenzando y ahora ya. Ok, muy bien, gracias. La última vez que escuché, pues el debate era acerca de si Jesús es el Todopoderoso. Por lo tanto, mi tesis va a ser probar que Jesús no es el Todopoderoso. Así que voy a tomarme mi tiempo, comenzando en Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Ahí nos encontramos y voy a adelantarme porque uno de los textos más usados para probar que Jesús es el Dios, es el Todopoderoso, es Apocalipsis 1:8. El problema que tienen con ese texto es que solo toman una porción del título del Padre, porque dice el que es y que era y que ha de venir, y toman la última parte y quitan las otras dos y solo usan la que ha de venir. Por lo tanto, Jesús es el Todopoderoso. Pero en Apocalipsis 1:4, el ángel Juan dice que gracia y paz a vosotros del singular, no de los, del que es, que era y que ha de venir, coma, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Que tiene los títulos, que es que el que ha de venir, es el Padre. Y está en el trono. ¿Cómo sabemos eso? Ahorita lo probamos. Y luego el saludo también va, dice, y de, en el versículo 5. ¿De parte de quién va el saludo también? Oh, de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos. Entonces significa que ahí el saludo viene de parte de 3 lugares. Viene del que es que él quiere decir que está en su trono. Viene de los 7 espíritus que están adelante de su trono, de este que está en el trono. Y también el saludo viene de Jesucristo. Por lo tanto, los títulos que es que él quiere venir son del Padre. Entonces, así entendemos en Apocalipsis 1:8, en el texto sinaítico, dice clarito, el Señor Dios, el Todopoderoso, que es que él quiere venir. Claro, si lo lees del texto recepto en la Reina Valera, lógico que le quitaron la palabra Dios y le agregaron las palabras primero y el último. Pero el texto sinaítico no tiene esas palabras. Entonces, continúo. El Apocalipsis. Capítulo 2. Jesucristo está hablándole a una iglesia y dice, le promete algo, dice, el cual está, le dará de comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso de Dios, no dice de mí. Jesús no es Dios entonces ahí. Entonces, en Apocalipsis 2:8, Jesucristo se presenta como el que estuvo muerto. ¿Cómo puede ser el Todopoderoso alguien que muere? Ups. En Apocalipsis 2:12, también vuelve a decir lo mismo, el que tiene la espada aguda de filo dice esto, pero si nos adelantamos, más adelante en el mismo capítulo, Jesucristo es el hijo de aquel a quien él llama Dios. Para no hacerle muy largo el cuento, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, dice que hay un solo trono en el cielo y uno sentado en ese trono, no hay 2. Ahora vamos a ver quién es ese que está en el trono. En el versículo 8 dice que estaban todos diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Uno. Solo hay un Todopoderoso, no hay 2. Entonces, que está sentado en el trono es el Todopoderoso. Lo curioso que si seguimos al capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 1, ese Todopoderoso sigue sentado en el trono. En Apocalipsis capítulo 5, en el mismo capítulo, versículo 6, hay otro, a se le llama el Cordero, que está de pie, pero no está sentado en el trono. En el versículo 7 dice que vino a que está sentado en el trono
al Todopoderoso, a ese vino y tomó el librito de la mano de este, que es el Todopoderoso que está en el trono. Ahí tenemos dos. Hay uno que es un cordero inmolado y hay otro que es el Señor Dios Todopoderoso que está en el trono. Hasta el momento no encuentro ningún texto que a Jesucristo se le llame el Dios Todopoderoso. Ahora, a partir de este momento voy a mostrarles por qué yo creo, por qué los unitarios creemos que Jesús no es ni Dios ni es Dios Todopoderoso, no es nada de eso. Porque en 1 Corintios 15, versos 3 y 4, Jesús murió. En 1 Timoteo 1:17, el Padre no muere. En Hebreos 4, verso 15, Jesús fue tentado. Pero en Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado. Noten, en Juan 1:29 dice que Jesús fue visto. Pero en primera de Juan 4:12, Dios no lo ha visto ningún hombre. ¿Notan la diferencia? En número 23:19, Dios no es hombre. Juan 8:40, Jesús es un hombre que oyó la verdad de parte de Dios. O sea, en Hebreos 5:7 Jesús necesitó que Dios lo salvara. Pero Dios no puede ser salvado por nadie. En Juan 4:6 Jesús dice, y se cansó y se sentó a descansar. Pero si ustedes se van a Isaías 40:28, Dios no puede cansarse. Y la última vez que chequé, este Dios del Antiguo Testamento es el que ungió a Jesucristo con su espíritu. De acuerdo a Isaías capítulo 61, versículo 1, el espíritu de Jehová está sobre mí. Eso es lo que Jesucristo cita en Lucas 4:18. El espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, me ha enviado. Ahí hay dos. Hay uno que envía y nunca es enviado. Entonces prepárese para las preguntas. Continúo. En Juan 5:19, Jesús no es todopoderoso. ¿Está escuchando? Pero en Isaías 45:5 y 7, Dios es todopoderoso. En Marcos 13:32, Jesús no sabía todo. Pero en Isaías 46:10, Dios lo sabe todo. En Juan 5:26, dice que el Padre tiene vida en sí mismo. Noten unos detallitos de ese texto. No dice, así como el Padre tuvo que recibir vida de otro, entonces él pudo darle a otro. No, eso no dice en el texto. En el texto dice, así como el Padre tiene, o sea, la palabra tiene es posee vida en sí mismo. Y después el texto dice, así dio al Hijo a tener vida en sí mismo. Ahí hay uno que recibió vida de alguien. Tiempo. Le detengo el tiempo, hermanos. Perdón. Le detengo el tiempo. José Flores. José, hermano José. Sí, se fue de la pantalla, ¿verdad? Hermano José Flores. ¿Me escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿está Sí, ahí? lo que pasa es, sí, lo que pasa es que Ajá. tuve una llamada, perdón. Sí, adelante. Sí, lo que necesito es que prenda la cámara porque el hermano predicador desde que él entró no la ha apagado. Y entonces necesito pues que para que estemos en el marco de la legalidad los dos ahí. Sí, adelante, no tengo ningún problema por eso. Adelante. Ok, le detuve el tiempo, mire, ahí. Entonces usted me dice, predicador, el micrófono, ¿Cuánto tiempo llevo? Disculpe. 7 minutos, 3 segundos. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ok, continúo. Entonces, este Dios del Antiguo Testamento, y quiero que este texto sea mencionado y refutado también. En Éxodo capítulo 3, versículo 13 en adelante, Dios se le presenta a Moisés. Dice que el ángel de Jehová se le aparece en una zarza. Pero cuando Moisés va de curioso, Dios ve que va y Dios le habla. Y le dice, yo soy el Dios de tus padres. Punto número 1. Y después menciona cuáles padres son. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Este Dios que le habló a Moisés es el Dios de los padres. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Este Dios es uno, es el Padre. No hay más de uno que sea Dios ahí. Entonces,
¿Cómo sabemos que es el Padre? Facilito. Solo tenemos que ir, por ejemplo, a Hechos 3, verso 13, donde el texto dice, el Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ha glorificado a su siervo Jesucristo, a quien vosotros matasteis. ¿Mm? ¿Y quién es el Dios de los padres? ¿Tres personas? No. ¿Dos personas? No. Uno, porque se identifica como el Dios de nuestros padres. ¿Y quiénes eran los padres? Bueno, era Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, ese Dios de los padres es aquel que Moisés dijo, este pacto no lo hizo Dios con nuestros padres, sino con nosotros. Entonces, cuando Moisés dice estas palabras en Deuteronomio capítulo 5, versículo 3, está haciendo alusión al Dios de los padres. Este es Deuteronomio 5, verso 3, donde él dice, este pacto no lo hizo Jehová Dios con nuestros padres, lo hizo con nosotros. O sea, que este Dios de los padres, este Dios que en el futuro iba a resucitar a su siervo Jesús, es el Padre, es Jehová Dios. Lo curioso que el propio escritor Moisés en el capítulo 32, Deuteronomio 32, versículo 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él vuestro Padre? Aquel que os creó y los estableció. O sea que este Dios de los padres es el Padre solamente. O sea, antes de terminar el Antiguo Testamento, precisamente el libro número 39 del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 10, Malaquías dice, no tenemos todos un solo Padre, ¿quién es el único Dios? O sea, este Padre es el único Dios. ¿Cómo podríamos conciliar que todo el Antiguo Testamento habla de que Dios es Jehová Dios, que Dios es el Padre, y tenemos a Jesucristo en el Nuevo Testamento diciendo que el Padre lo envió a él? Tenemos a 2 minutos. tenemos a Jesucristo diciendo, yo no hablo por sí mismo, por mí mismo, sino que el que me envió, el Padre, me dio mandamientos de lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Cómo es que Jesús es el Dios todopoderoso? ¿Puede ser alguien todopoderoso y depender de alguien más? Para mí, y termino con esto. ¿Quieren saber quién es Dios cuando se presenten dos personajes? Yo les voy a dar la explicación esta tarde rapidito, menos de 20 segundos. ¿Quieren saber quién es Dios? Fíjense en un texto que alguien tenga Dios. Uno de ellos no es Dios. El que tiene Dios no es Dios. Dios es el otro. Jesucristo tiene Dios en Juan 20:17. Jesucristo tiene Dios en Apocalipsis 3:12. ¿Tiene Dios antes de morir? Tiene Dios después de morir y resucitar, y tiene Dios todavía en el cielo. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Entonces, te vuelvo a repetir. ¿Quieren saber cuando haya una pugna entre dos? ¿Cuál de los dos es Dios? Si hay uno de los dos de un texto que tenga Dios, ese no es Dios. El que tiene a Dios no es Dios, porque depende. Y Dios, yo concibo a Dios que no depende de nada. Juan 5:26. El Padre tiene vida en sí mismo y él dio al Hijo a tener vida en sí mismo. Eso significa que el Hijo hubo un punto en el tiempo que no tenía vida en sí mismo. ¿Puede ser mi Dios todopoderoso Jesús? No. Ahora, yo acepto a Jesús por lo que es. Es mi Salvador, puesto por el Padre para que me salve de los pecados. Ese es Jesucristo, y Jesucristo es el Cristo. Yo no puedo negar que Jesús es el Cristo, porque entonces yo sería anticristo. Si yo niego que Jesús es el Cristo, para decir que es Dios, estoy negando que Él es el Cristo, porque el Cristo significa ungido y el Cristo es ungido por su Dios. Tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. 12 minutos completos. Saludos, bendiciones pues a todos y cada uno de los hermanos que están ahí escribiendo, están dando sus opiniones, sus aportes, estamos aprendiendo. Bendiciones, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. Ahora vamos a la tercera parte, ¿no?, al tercer inciso, como es 10 minutos de refutación. Va a empezar con sus primeros 10 minutos el hermano José Flores. El tema es Jesucristo, el Dios todopoderoso, ¿ya?, como una pregunta. Entonces hoy estamos aquí con la respuesta, escuchando las dos opiniones, y los que están abajo son los que van a tomar
ahí el criterio de cada uno de ellos. Usted me avisa, usted me dice cuando esté listo y yo le marco, hermano José. Sí, señor, adelante. Adelante. Ok. Bien, damas y caballeros, como bien lo dice el título del debate, que se trata de probar si Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Yo di evidencia, di razones suficientes para probar que Jesucristo sí es Dios Todopoderoso con la evidencia y las pruebas que he presentado. Y espero que en el tiempo de refutación mi oponente las pueda refutar. Pero bien, ya que es un tiempo de refutación, voy a refutar a lo que dijo mi oponente. Casi no hay nada que refutar porque no trajo nada, pero vamos a refutar de acá poco a poco, punto por punto, lo que él dijo. Primero mencionó Apocalipsis 1:14, donde se nos dice él que el problema, y luego se basa en el capítulo 1, verso 8, que dice, el problema es que toman una porción del pasaje, el problema es que solo leen, dice, el tepto receptu y el tepto crítico. En primer lugar, le quiero comentar al señor, al amigo Selvin Cruz, que no estamos debatiendo sobre ese texto. Y yo en ningún momento he mencionado ese texto. Así que por lo tanto es un tiro al aire, ya que él mismo dice de que él va a probar de que Jesucristo no es el Dios Todopoderoso. Totalmente esquivó demasiado la temática que él se supone que traería acá a este debate. Así que mi oponente vemos que no probó nada. Ahora él menciona, dice que en Apocalipsis capítulo 2, verso 8, dice, él hace una pregunta. ¿Cómo puede morir un todopoderoso? Dice él. Esa es la pregunta que él hace. No obstante, amigos, no obstante, recordemos con la evidencia que presenté que Jesucristo es Dios Todopoderoso y Jesucristo es de la misma esencia con el Padre y él, siendo Dios, tiene que venir a morir por la humanidad y él asume una condición, una naturaleza humana y en ese mismo estado él es un ser humano y en ese estado de ser humano él muere y siendo Dios a la misma vez. Así que no veo por ningún lado. O sea, ¿cómo sería esto? Sería porque Dios es Dios todopoderoso, entonces Dios no puede morir. Es bastante irrelevante eso, porque si Dios es Dios y todopoderoso, ¿cómo que no puede morir? Puede morir, por supuesto, como hombre, pero sin dejar de ser Dios. De igual manera, Jesucristo tuvo hambre como hombre, pero sin dejar de ser Dios. Así que es bastante irrelevante lo que nuestro oponente quiere acá quiere exponer o emitir. Bien, menciona Apocalipsis 2:14. Lo curioso es que mi oponente cita pasajes de la Biblia y no los lee completo. Entonces eso se convierte en una falacia de petición de principio, porque está citando el pasaje bíblico y no lo está leyendo. En primer lugar, le quiero sugerir a mi oponente que lea el pasaje bíblico, Yo no soy ningún adivino para adivinar todos los pasajes bíblicos que él citó. Citó más de 10 pasajes bíblicos que ni siquiera le dio lectura. Simplemente dio sus presuposiciones de lo que dice el pasaje y su interpretación. Mencionó Apocalipsis capítulo 4, donde dice que hay un solo trono, no hay dos tronos. En ningún momento yo en este debate yo he dicho eso y no he venido a probar tampoco que cuántos tronos hay. Así que es bastante irrelevante. ¿Cómo yo le voy a decir que en Apocalipsis capítulo 4 aparecen 3 tronos? No, señor. Lo que pasa, le quiero sugerir, señor, que cuando que tome su tiempo, su mayor tiempo, y puede estudiar lo que es la subordinación económica, funcional y la igualdad esencial para que usted pueda comprender el papel que cumple el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el programa redentor del hombre. Así que mi oponente vemos que posee un desconocimiento fatal en cuanto a la doctrina. Luego nos cita, dice que en Apocalipsis capítulo 5, verso 1, dice que ese todo es el único Dios, haciendo referencia al Padre. No obstante, no olvidemos que bajo el contexto general de toda la Biblia y con mi exposición, porque mi oponente tiene que refutar lo que yo presenté. Si él no lo refuta, él perdió por completo este debate. No obstante, con la mayor información y evidencia que he presentado, mi oponente tiene que refutarme. ¿Y por qué? Porque eso prueba de que Jesucristo es Dios. Ahora, yo quiero centrarme en lo que él dijo. Mencionó, dice, hasta la vez no encuentro ningún texto que diga
que diga que Jesús es todopoderoso. Amigo Selvin Cruz, voy a devolver lo mismo porque ese es un razonamiento bastante absurdo, con todo el respeto de la palabra lo digo, es bastante absurdo. Lo mismo voy a devolver yo. Amigo Selvin Cruz, no encuentro ni un solo pasaje de la Biblia donde diga que Jesucristo no es todopoderoso. ¿Dónde le encuentro? Si a esas vamos. Si usted va a eso, a esas ideas de que en la Biblia no aparece ni un solo versículo bíblico donde diga que Jesucristo es Dios todopoderoso, pues voy a devolver lo mismo. Muéstreme un pasaje en la Biblia donde diga que Jesucristo no es el todopoderoso. Así que no sirve ese tipo de argumento. Así que yo le sugiero que mi oponente busque argumentos que sean más coherentes y consistentes a la Biblia. Luego menciona Hebreos capítulo 4, verso 13, no le dio lectura, se convierte en una falacia de petición de principio, citar por querer citar el pasaje sin demostrar prueba. No sé cuál es el fin o el propósito. Presentarse acá como un erudito de que cita la Biblia, no, eso no funciona, señor Selvin Cruz. En un debate se presenta evidencia, se presentan pruebas. Lo que tratamos acá es de persuadir, de convencer a las personas con las pruebas, con las evidencias bíblicas que traemos en este debate. Pero en el caso suyo no veo nada, no veo nada. Sin embargo, en la exposición que yo presenté, leí los pasajes bíblicos y les di su lectura respectiva. Y eso es lo que sí tiene que probar Selvin Cruz. Ahora, me cita Santiago 1:13, donde dice que Dios no puede ser tentado. No obstante, no citó el pasaje y sin embargo, vuelvo y repito, Jesucristo fue tentado como hombre, pero sin dejar de ser Dios. Eso es lo que nosotros enseñamos, señor Selvin Cruz. Ahora, luego me lee lo que dice primera de Juan 4:12, no dio lectura, es un disparo al aire. No sé qué es lo que pretende con eso. Luego me lee luego cita Hebreos capítulo 5, verso 7. Tampoco le dio lectura, yo no sé para qué lo cita. Luego citó Isaías 45:7, tampoco dio lectura. Yo no sé si todos ustedes se están dando cuenta de lo que el amigo acá ha venido a presentar. No hay prueba, no hay evidencia, no hay nada. En fin, vacío totalmente. Le echó lo que dice Marcos capítulo 12, verso 32, donde dice que Jesús no sabía todo. Bueno, quiero aclarar al señor Selvin Cruz, amigos, Cefitas Martínez, cuando me falten 2 minutos me avisa, por favor, me avisa, me confirma. Amigo Selvin Cruz, usted debe entender el papel que cumple el Señor Jesucristo en el plan de redención, porque Jesucristo, no obstante, nosotros como trinitarios no negamos la subordinación económica y funcional del Señor Jesucristo, pero no es lo mismo a la igualdad esencial del Padre y el Hijo, que es lo que acá le he probado y que usted no va a poder refutar en este debate. Así que, no obstante, el Señor Jesucristo, supongo que el pasaje, porque tampoco le dio lectura, es aquel pasaje donde dice que el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni a unos ángeles, sino solo el Padre. Y en ese caso, el Señor Jesucristo no significa tampoco de que Jesucristo no conozca todo, porque si bien es cierto, yo he dicho de que Jesucristo tiene la misma esencia con el Padre, por ende, Jesucristo es omnisciente de toda ciencia. Y el Señor Jesucristo, por supuesto, que sí sabe. Jesucristo hay que entender la naturaleza teantrópica y el papel que Jesucristo cumple en su rol de humano. Así que el señor Selvin Cruz está totalmente refutado. Luego cita Isaías 45:7, no dio lectura. Marcos 12:32, lo acabamos de ver. Cita Juan capítulo 5, verso 26, tampoco dio lectura. Vemos que es una falacia de petición de principio, no es evidencia. Lee lo que dice, citó lo que dice Juan 5:26, tampoco dio lectura. Luego lee Éxodo capítulo 3, verso 13, más o menos, donde dice que ese Dios de Éxodo 3:13 ha glorificado al Señor Jesucristo. No obstante, señor Selvin Cruz, vuelvo y le repito, nosotros no negamos que todas las referencias de subordinación del Hijo al Padre, que significa una subordinación funcional en la economía del programa Redentor Divino. Por eso usted va a encontrar esos pasajes bíblicos. Podemos encontrar pasajes bíblicos donde dice en Juan capítulo 14, verso 28, donde dice que el Padre es mayor que yo, y un sinnúmero de pasajes que nosotros no negamos, señor Selvin Cruz. Lo que nosotros debemos entender es qué es la subordinación económica o funcional del Hijo hacia el Padre en el plan de redención. Otra, lo que estamos debatiendo acá es la esencia del Hijo, si es Jesucristo el Dios Todopoderoso. Yo espero que el señor Selvin Cruz en su tiempo, ¿cuánto tiempo me queda, Cefitas Martín?
Yo espero que el señor Selvin Cruz, en su tiempo de refutación, él pueda refutar 10 todos mis segundos. argumentos. Y yo estoy 100% seguro. Bueno, moderador, me tenía que avisar cuando me faltaban unos 2 minutos. Yo le dije. Pero bien, no hay ningún problema. Tiempo. Bueno, no sé, ¿verdad? Si me escuchó o no me escuchó. Lo que pasa que no quise mucho interrumpirlo, pero cuando abrí la cámara le dije 2 minutos. Sí, entonces, no sé si me escuchó, Selvin, o no me Yo escuchó solo mi micrófono. miré la seña que usted le hizo así solamente. Sí, pues, ok. Entonces, ahí discúlpeme, pero aquí también Sí, el sol me está molestando mucho. le faltaban 5 o 4 segundos nomás. Yo aquí Sí, tenía el tiempo. sí. Entonces, voy a ponerlo, reiniciar. Entonces, vamos al segundo, a nuestro hermano Selvin, ¿no? Va a él a comenzar con su refutación. Sus primeros 10 minutos. Usted me avisa, usted me dice. Yo estoy listo ya. Ok, comenzando desde ahora ya. Ok, gracias por la exposición y su refutación. Voy con la mía. Quiero decirle que yo sí apunto cada detallito que usted dice. Usted no apuntó nada de lo que yo dije. Por eso se anda rebotando ahí para poderme refutar. Para la próxima haga sus apuntes. Empezaste diciendo que Cristo es el Todopoderoso porque preexistía. No me mostraste evidencia bíblica. Después me dijiste que es todopoderoso porque es el creador. No me diste el texto. Yo cuando hago un debate estoy aquí hablándole a mi teléfono y estoy grabando la mayor parte de lo que tú dices. Aquí lo tengo. Yo no bromeo cuando hago un debate. Mire, mire. Todo esto que usted vio aquí, solo que yo apunté de su exposición. Por lo tanto, usted no me dio evidencia de la preexistencia de Cristo, ni tampoco me dio evidencia de que Cristo sea el creador. Y voy a refutarle rápido. Si Jesucristo fuera el creador de algo en Génesis, ¿por qué en Mateo 19:4 dice, no habéis leído que el que los hizo en el principio, varón y hembra, los hizo? Habló como cualquier profeta, como cualquiera de los apóstoles, citando la creación de su Dios. Y en el versículo 10 menciona específicamente a Dios y dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Por lo tanto, él está fuera de esa liga. Usted no me dio evidencia. Ahora, de igual naturaleza y esencia con el Padre, pero esto simplemente fue, mire, bla, bla. Yo sé que el señor Flores tiene que decirlo, quiere decirlo y debe de decirlo. Pero de eso no se trata el debate. Se trata de mostrar evidencia de lo que usted dijo. Después usted dijo que los atributos del Padre de igual manera los tiene el Hijo. El Hijo tiene los atributos que el Padre le atribuyó al exaltarlo a su diestra. Yo estoy de acuerdo en esa parte, pero fue que el Padre lo exaltó y le atribuyó poder. Yo estoy de acuerdo con usted, pero eso ocurrió en un punto en el tiempo. No siempre fue así. Ahora, después usted dice que los humanos somos de la misma naturaleza, pero no de la misma esencia. Usted me tendría que probar con la Biblia de dónde usted, José Flores, me saca la palabra esencia de la Biblia. Si yo le hiciera esa pregunta a usted, es que debería de hacerle esa pregunta. Si usted me diera el versículo en la Biblia con el texto griego que esté la palabra esencia en el texto griego. Usted no tiene un versículo. Ahora, usted dijo que Jesucristo es diferente a todos, por eso es por naturaleza, porque fue engendrado. A usted se le olvida que el texto que se aplica a Jesucristo que fue engendrado es interpretado por el apóstol Pablo, al menos que usted sea más Pablo que el propio Pablo, porque Pablo en Hechos 13:32 cita el versículo yo te he engendrado hoy de Éxodo, de Salmo 2, verso 7. Y miren lo que dice, nosotros también os anunciamos las buenas nuevas de aquella promesa que fue hecha a los padres, que Dios la ha cumplido a nosotros, a sus hijos, resucitando a Jesús, como en el Salmo 2 está escrito así. Mire lo que va a leer. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuánto se cumple? ¿Cuándo se cumple, señor Flores? ¿El engendramiento cuándo es, señor Flores? En la resurrección.
Dios en la resurrección trae a la vida a este humano que habían asesinado los de su propia raza con los romanos y los reyes gentiles, lo habían asesinado. Entonces Dios lo trae a la vida para cumplir la promesa hecha a los padres. ¿Y cuál era la promesa? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. De igual manera, el escritor de Hebreos concuerda con Pablo y dice en la tercera cláusula de Hebreos 1:3, cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Cuándo fue? Cuando había hecho la expiación de sus pecados. O sea, primero tuvo que hacerla en la cruz y luego lo sienta a la diestra. Pero el texto no termina ahí. En el versículo 4 dice, y fue hecho superior a los ángeles por cuanto heredó un nombre más excelso que el de ellos. ¿Qué nombre heredó? No me diga que ya lo tenía. Entonces no lo heredó. Heredar siempre es que alguien hereda por atributo, por mérito, por regalía de alguien. Entonces significa que usted no lo tenía. Cristo no tenía este nombre o título que se le otorgó. ¿Y cuál fue el título que se le otorgó? Pues el verso 5 nos lo deja claro. Y aquí es donde cita el Salmo 2:7 y dice, porque a cuál de los ángeles Dios le ha dicho, mi hijo el tuyo te ha engendrado hoy. Y otra vez dice, yo seré el padre y él será mi hijo. Este texto lo cita de 2 Samuel 7:14, donde el profeta Natán le da la promesa de Dios a David de que sentará a un hijo de David en el trono y que Dios sería el padre de este hombre, de este humano. O sea que Dios engendraría a este humano. Señor José Flores, debe de poner claro su teología y sus datos. Usted no se enfrentó hoy a un trinitario, se enfrentó a un monarquiano, a un unitario bíblico. Entonces nosotros sabemos el contexto de la Biblia, que la palabra engendrar para Dios es que Él le da potestad a un hombre que se sienta en su propio trono. Oh, no lo sabe. Que Salomón se sentó en el trono en el Salmo 2, versículo 6, yo he puesto mi rey en Sión. Y en el versículo 7 dice, Jehová me ha dicho, dice Salomón, mi hijo el estudio te ha engendrado hoy. Pero espera un segundito, ¿cuándo sucedió eso? Primera de Crónicas 29, versículo 23, Salomón se sentó en el trono de Jehová en lugar de su padre David. ¿Qué trono iba a heredar Jesucristo al ser resucitado, al ser engendrado por Dios? Bueno, el mismito trono de David y de Salomón, porque en Lucas 1:32, miren lo que dice clarito, este niño será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Cuándo le iba a dar el trono de su padre David? Bueno, el apóstol Pedro lo deja claro en Hechos capítulo 2, versículo 29 en adelante, citando, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por detrás de tus pies. Dice que Dios le cumple la promesa a David, donde Dios le prometió que un hijo descendiente de David se sentaría en el trono de David, que es el trono de Dios. Por lo tanto, Jesucristo en su resurrección es que viene a ser engendrado por Dios. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, le preguntamos a Pablo nuevamente. Pablo, cuando comienza su primera epístola, que es Romanos, en Romanos 1:3 dice que el evangelio es acerca de Jesucristo, quien era del espermatozoide de David, y en el versículo 4 dice, y que fue designado, horizo, la palabra horizo en el griego es designado, asignado. Eso es lo que significa, determinado por Dios, hijo de Dios con poder por la resurrección, por el Espíritu de Santidad. Entonces, todos los versículos que están en la Biblia, yo te he engendrado hoy, tienen que ver con la resurrección de un humano. Ahora, ¿lo quieres saber más claro? En Hebreos capítulo 10 dice, sino que Jesucristo fue hecho con promesa de aquel que le dijo, yo te he engendrado hoy. Y dice, yo te he hecho a ti sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y usted sabe que Jesucristo no fue sacerdote aquí en la tierra, sino que fue sacerdote en el cielo después de su resurrección. Por lo tanto, usted no me ha dado ningún texto que Jesucristo sea el Dios Todopoderoso. Y me cita Romanos 9:5. Usted tiene a un Dios en Romanos 9:5 que desciende de los hombres llamados patriarcas. No, el Dios Todopoderoso no desciende de hombres. ¿Sí me entiende? En Hebreos 2:10 usted dijo y malinterpretó este texto a su conveniencia. Usted dijo que aquí está hablando de Jesús. Yo se lo voy a leer correctamente. Dice, Hebreos 2:10, porque le convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, de quien todas las cosas, por quien todas las cosas existen. Ese es el Padre. Perfeccionar al autor de la vida. ¿Están notando? Aquel por cuya causa son todas las cosas y existen por él, este Dios el Padre. Y dice, perfeccionó, se le convenía al Padre para poder salvar a muchos, perfeccionar a uno de ellos. O sea, Dios perfeccionó a Jesucristo, pero mire cómo lo perfeccionó. Lo perfeccionó por medio de los padecimientos para conducir a muchos hijos
a la gloria y se los dio a Cristo por hermanos. Nosotros somos hermanos de Cristo, no somos hijos de Él. El Todopoderoso en el Nuevo Testamento es el Padre. El Pantocrator es the Pater, el Padre. No es nadie más. Usted no me dio ni una tan sola evidencia. Usted lo único que ha hecho es hablarme de teología, de conceptos teológicos y de algoritmos y de gimnasia mental y todas esas cosas que ustedes utilizan. Pero aquí lo que se vale es texto. Y termino hablándole de que usted me citó Juan 17:5 como queriendo decir que Jesucristo era el que estaba ya antes de la creación. El problema es que usted está confundiendo que en el versículo 4 dice, he terminado la obra que me diste aquí en la tierra, ahora glorifícame a tu lado con la gloria que tuve contigo. El problema es que esa gloria que tuvo con el Padre, nosotros también la tenemos porque en el versículo 22, Jesucristo dice, la gloria que tú me diste, yo les he dado. A mí me la dio también, pero yo no estaba ahí. Yo también puedo decir, Señor, Cristo, ¿me puedes dar la gloria que tuve contigo el día que tuviste esa oración? Yo la tenía contigo, pero yo no estaba allá. Entonces, usted finalmente me cita Filipenses 2:6, pero no, usted no lo citó, yo lo puse aquí porque yo grabo todo. En Filipenses 2:6 a usted se le olvida, en el versículo 9, que Dios exaltó a Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A partir de que Dios le dio ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo es el Señor. Pero sujeto a que el 1 de Corintios 15:27 dice Tiempo, que el Hijo está sujeto al Padre, no el Padre al Hijo. tiempo. Gracias. Vamos a hacer algo, hermano, Josecito. Vamos con cinco minutos de contrarrefutación. Cuando yo le dé Eso no quedamos, no quedamos en eso. José, Quedamos en las preguntas. Después de la refutación de 10 minutos, quedamos en las preguntas. Creo que el amigo no entendió lo que yo repetí al inicio. Yo dije, creo que el formato son, porque ese fue el formato que me pasó Alex León. 12 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación, 3 preguntas intercaladas, 1 minuto para efectuar la pregunta, 3 minutos para responderla y 2 minutos para replicar. Ese fue el formato que bueno, hasta yo le no di. me acuerdo, yo no tengo ningún problema si lo hacemos, porque igual yo tengo 5 minutos. Pero lo que quiero decir yo es que yo no me acuerdo haber escuchado esa parte, pero si ustedes están de acuerdo, yo voy a revisar el video, porque yo no me acuerdo de haber hablado los 5 minutos, es todo lo que estoy diciendo, no me acuerdo. No estoy diciendo que digo que no, sino que no me acuerdo de haber hablado de los 5 minutos. Sí, usted dijo que no habíamos quedado en eso. Bueno, ahí está en el video. Sí, adelante. Correcto. Yo dije, no habíamos quedado en eso, o sea, yo no me acuerdo. Pero también, adelante. Ok, vamos entonces, una vez puesto de acuerdo los dos, ¿verdad? 5 minutos de contrarrefutación. Cuando yo le dé el tiempo, Josecito, yo apago mi cámara y cuando falte 1 minuto, yo enciendo. Eso automáticamente usted le da, que le queda 1 minutito, ¿eh? Para que no... yo le pongo el tiempo, comenzando desde ahora, ya. Adelante, ok. Bien, señores, hemos escuchado la refutación del amigo Selvin Cruz. Bueno, lo curioso es que el amigo dice, no mostraste evidencia bíblica, dice, de la hiperexistencia del Señor Jesucristo. Yo creo que fue más que suficiente al señor Selvin Cruz cuando leímos a Juan 17:5. Juan 17:5 se nos dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Repito, usted tiene que sacar de la Biblia, señor Selvin Cruz, esta expresión, antes que el mundo fuese. ¿Y qué significa antes que el mundo fuese? Antes que existiese la materia, antes que existiera el cosmos. Así que el señor Selvin Cruz está negando el versículo bíblico, está negando el texto, y no es conmigo quien entra en conflicto, sino con las palabras del Señor Jesucristo, lo que dice la Escritura. Así que el señor Selvin Cruz está totalmente refutado en este debate. Luego él dice de que en Mateo capítulo 19, verso 4, si Jesucristo fuera creado, bueno, cuando yo le cité, señor Selvin Cruz, a Salmo capítulo 2, verso 7, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tiene que aprender a escuchar. Mi propósito, la intención no es cuándo, porque usted dijo en la resurrección, no cuándo, sino de probar de que Jesucristo es de la misma esencia, sustancia con el Padre. Porque si es engendrado, tiene que ser de la misma sustancia y naturaleza. Porque algo creado no puede ser algo diferente a su creador. Así que el señor Selvin Cruz creo que no entendió mi argumento. Luego él dijo, lo curioso es que en un momento del tiempo, dice, Dios lo exaltó y que él no niega los atributos que
que yo le he presentado, pues es una evidencia, señor Selvin Cruz, de que Jesucristo es la misma esencia. Si usted no niega eso, entonces ha aceptado que Jesucristo es la misma esencia con el Padre, tal como le he probado, como el atributo de la eternidad, como el atributo de la inescrutabilidad, cosa de que usted lo pasó por alto, ni siquiera mencionó. Así que mi oponente esquivó por completo mi argumento de el atributo de la inescrutabilidad de Dios, que lo posee el Padre y también el Hijo. Así que mi oponente esquivó por completo el argumento que presenté en este debate. Luego dice, bueno, le hablé de la inescrutabilidad, de que se refiere a la naturaleza de Dios como ser infinito, ya lo he explicado, ya lo pasó por alto. También cité de que no basta probar que Jesús es Dios, ya que eso está claro en las Escrituras, en Romanos 9:5, y lo pasó por alto de igual manera. Lo curioso es que él no me pudo refutar lo que dice Hebreo 2:10 tampoco, no lo pudo refutar. Vamos a comprobar rápidamente. Presten atención acá, señores. En el versículo número 10 dice él que él nos va a enseñar, dice, a comprender el texto. Pero si nosotros vamos al texto anterior, se nos habla del Señor Jesucristo, todos los sujetaste bajo sus pies. ¿De quién es el sujeto que nos está hablando ahí? Del Señor Jesucristo. Y si vamos al verso 9, se nos sigue hablando de que Jesucristo fue hecho inferior a los ángeles. ¿De quién sigue hablando? El sujeto, ¿quién es en el texto? El Señor Jesucristo. Y de igual manera, bajo ese mismo contexto. Así que el señor Selvin Cruz no sabe interpretar la Biblia. Luego se nos dice, el amigo dijo que en un momento del tiempo dice que Dios lo exaltó. Yo le pregunto, ¿en qué momento del tiempo Dios lo exaltó? Y luego dice que en la resurrección Dios engendró. Pero ¿cómo es eso, señor Selvin Cruz? Primero tiene que ponerse de acuerdo. ¿En qué momento? No especificó en qué momento del tiempo Dios lo exaltó. Luego usted dice en la resurrección Dios lo engendró. Pero ¿de qué manera, señor Selvin Cruz? No ha comprobado nada. No ha comprobado nada en este debate. Luego el amigo Selvin Cruz me esquivó por completo los pasajes como he citado, como Juan 5, 22, 23, donde honrar al Padre es honrar al Hijo, y comprueba una igualdad esencial de Padre e Hijo, lo cual comprueba de que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. También cité lo que dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, también lo pasó por alto. No refutó mi argumento el señor Selvin Cruz, no lidió para nada con mi argumento, y no con las manos vacías a este debate, no presentó pruebas, no presentó evidencia, citó versículos bíblicos, tampoco le dio lectura. Yo no sé a él a qué le llama evidencia, señor Selvin Cruz. También le cité lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 22 al 23, donde el que no tiene al Padre no tiene al Hijo, y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, lo cual resalta una igualdad esencial. Lo pasó por alto, no refutó nada a mi oponente. Así que es una lástima en este debate que mi oponente no haya refutado nada. Así que con esto concluimos, damas y caballeros, y fue más que suficiente con mi tiempo de exposición. Muchas gracias. Tiempo. Ahí tenemos 5 minutos completos. Vamos con nuestro hermano Selvin, ¿verdad? A sus 5 minutos. Cuando usted me diga, Selvin. Muy bien, listo. Ok, adelante, ya. Muy bien. Bueno, señor Flores, nuevamente queda vacío lo mismo que yo le pregunté. Usted inició su tesis hablando de las cosas que yo apunté. Ahorita, en su refutación, usted se queja de mi refutación. Usted no vino a refutar mi tesis. Todo lo que usted habló es de mi refutación. O sea que usted no ha tocado nada de mi tesis. Yo refuté su tesis. Usted está refutando mi refutación. Pero vale que hay 5 minutos para poderle recordar que usted nuevamente, ni en su tesis, ni en sus 10 minutos, ni en sus 5 minutos de contrarrefutación, usted me dio el versículo donde diga que Cristo preexistía. Usted me citó Juan 17:5. Pero en el Antiguo Testamento hay 23.500 versículos y usted no tiene uno de aparezca Jesucristo. Uno, no hay. Usted tiene textos del Nuevo Testamento mal interpretados y sacados de contexto. También usted no tocó la parte de que usted hizo en su tesis, decir que Cristo es el creador. Usted no me dio la prueba nuevamente. Y yo, ¿se acuerda que en mi refutación yo le pregunté por esos textos? Usted se dedicó a hablar de mi refutación. Usted no habló de mi tesis. Nuevamente,
En el Salmo 2.7, la excusa suya viene nuevamente y me dice que usted no está hablando de cuándo sucedió el engendramiento. Claro que tiene que ver mucho con nuestro debate cuándo es este engendramiento, porque el que lo trajo aquí fue usted, no fui yo. Usted fue el que trajo que Cristo fue engendrado, por lo tanto es de la misma esencia. Ahora, usted me está diciendo que Salomón es de la misma esencia también de Jehová, porque eso es lo que usted está diciendo. Este texto es para Salomón. En 2 de Samuel 7, versículo 14, dice, y yo seré el padre y él será mi hijo. Ese es el mismo versículo que cita el escritor de Hebreos en Hebreos 1.5. Y otra vez, yo seré el padre y él será mi hijo. Usted sabe que esas son las palabras que le trajo Natán a David para su hijo Salomón. Natán le dijo esas palabras a David para su hijo Salomón. El escritor de Hebreo considera que esas palabras son aplicables a Jesucristo porque Jesucristo también es puesto en el trono de Dios. Igual que Salomón fue puesto en el trono de Dios. Yo fui bien enfático con esto. Y yo sí le di evidencia a usted del cuándo. A usted no le importa el cuándo porque usted sabe que no tiene prueba de probarme en el Nuevo Testamento que la palabra yo te he engendrado hoy se aplique. No me dijo dónde. Usted le ha faltado esta noche porque yo sí le aclaré a usted que la palabra que está en el Salmo 2, verso 7, yo te he engendrado hoy, es citada por Pablo en Hechos, capítulo 13, versículo 33. La palabra Dios la ha cumplido a nosotros, a sus hijos, cuando resucitó a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Mi hijo, el tuyo te ha engendrado. Y si nota, señor Flores, aquí le faltó a usted. Usted está en contra de Pablo. Pablo aplica la palabra yo te he engendrado hoy, se la aplica a la resurrección. No se la está aplicando en ningún otro punto en el tiempo, sino que a la resurrección. Ahora, el escritor de Hebreos, ¿a quién le aplica la palabra yo te he engendrado hoy? Lógico que en Hebreos capítulo 1, versículo 3, la cláusula 3 dice, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, todo cristiano sabría o sabe que la purificación de nuestros pecados fue en la cruz. Habiendo hecho la purificación de los pecados, se sentó él a la diestra de la majestad de las alturas. Primero murió y después se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Usted no me va a decir que un muerto se sentó allá. Tiene que haberlo resucitado primero para sentarlo allá. Y entonces se aplica Hebreos 1.4. Hecho superior a los ángeles, Hebreos 1.5. Lo llamó hijo en su resurrección. Dice, yo te he engendrado hoy, yo seré el padre y él será mi hijo. Y luego en el versículo 6 dice que lo introduce a los ángeles como el primogénito de entre los muertos, lo introduce a los ángeles y les dice, póstrense delante de él. Todo esto ocurre en la resurrección. Yo sí le he dado pruebas a usted de cada texto que usted dio, yo lo he refutado. Pero usted no me ha dado pruebas de lo que usted afirmó, no me dio pruebas. Terminé. Gracias, bendiciones. 4 minutos 37 segundos. ¿eh? Bendiciones. Saludo a todos y cada uno de los hermanos que están allá en los chats. Aquí estamos dándole cumplimiento. Pues ahora vamos a lo que sería 3 preguntas, ¿verdad? Intercaladas. Dando continuidad, vamos con la primera pregunta y sería José Flores, que le va a preguntar al pastor predicador Selvin. Su primera pregunta, tiene 1 minuto para formularla y el pastor Selvin tiene 3 minutos para dar la respuesta. Adelante, José Flores. Bien, mi pregunta va de la siguiente manera. El señor Selvin en este debate, él dijo que es probar que Jesús no es todopoderoso. La pregunta es, ¿cuál es la prueba fehaciente y consistente de este debate que pruebe que Jesús no es todopoderoso? Adelante. Ok, 23 segundos. Ya le digo, él para formular tenía 1 minuto, solo dio 23 segundos, utilizó. En este caso, pastor, tiene usted 3 minutos para responder la pregunta que él hizo. Y no sé si la entendió. ¿La entendió la pregunta? Sí, sí. Oh, perfecto. Entonces, 3 minutos. Comenzando desde ahora, ya. Ok.
La pregunta que él me ha hecho es que si yo tengo una prueba para probar que Jesús no es el Todopoderoso. Sencillo. La prueba que tengo, que no es el Todopoderoso. En la Biblia hay zero text, cero, cero texto que diga Jesús el Todopoderoso. Ahora, para probarlo, simplemente me voy a todo el Antiguo Testamento, donde el Padre es el Todopoderoso. Me voy al Nuevo Testamento, donde la palabra Todopoderoso viene junto a otras dos palabras. Señor, Dios Todopoderoso. En el contexto inmediato, este Todopoderoso en Apocalipsis 4:8 está sentado en el trono. Número 3, este Todopoderoso tiene en su mano un librito en su mano. Este Todopoderoso está sentado y hay un cordero inmolado de pie. Y este cordero inmolado viene hacia este Todopoderoso y toma el librito de la mano del Todopoderoso. Ahí usted tiene a dos. Tiene a un cordero que fue inmolado y tiene al Todopoderoso sentado en el trono. Mi prueba está en la Biblia. Cada vez que la Biblia presenta la palabra Todopoderoso, siempre está acompañada de el Señor Dios Todopoderoso. Y para prueba de ello, voy a leerles Apocalipsis 4:8. Miren Apocalipsis 4:8. En el versículo 2 dice, y de inmediato estuve yo en el espíritu y aquí un trono estaba puesto en el cielo. Un trono, no dos, uno. Y sobre él uno sentado en el trono. Vamos a ver quién es el que está sentado. Vamos a ver si es el cordero que está sentado. Versículo 8 dice, y cada uno tenía los cuatro seres vivientes por dentro y por fuera y dice, decían, santo, santo es él, o sea, uno, el Señor Dios Todopoderoso. Las palabras que acompañan a la palabra Todopoderoso son el Señor Dios Todopoderoso. Señor, usted no tiene un versículo que diga Jesús, el Señor Todopoderoso. No tiene un versículo. Usted me acaba de decir, ¿por qué? ¿Cómo yo pruebo que Jesús no es el Todopoderoso? Porque hay cero texto que diga eso. Ahora, yo voy a esperar que usted, cuando me refute, me dé el texto. Y si usted a mí no me dé el texto que diga Jesús, el Todopoderoso, que diga Jesús. Recuerde que eso pregunta usted. Y entonces, como usted no me le dé, mi pregunta va a ser de ahí. Adelante. Gracias. Ok, 2:54. Tiene el hermano José Flores 2 minutos para refutar su pregunta. La respuesta. Comenzando desde ahora ya. Bien, hemos escuchado la respuesta del amigo. Prácticamente no dijo nada a lo que yo le pregunté. ¿Por qué? Triste y sencillamente no trajo nada al debate. Solo citó versículos bíblicos sin leerlo. Yo no sé qué mayor evidencia le llama a él eso. ¿Por qué? Porque mi pregunta fue directa. En este debate, señor Selvin Cruz, usted afirmó y dijo, es probar que Jesús no es todopoderoso. Entonces yo le pregunté, ¿cuál es la prueba fehaciente en este debate que pruebe que Jesús no es todopoderoso? Usted mencionó como 4 razones, pero ni siquiera usted ahondó en ella. Eso es lo más triste de este debate, señor Selvin. Usted dice, cero, no encuentro ningún texto porque existe cero texto que diga que Jesús, no dice un texto donde Jesús es todopoderoso. Voy a devolver lo mismo, amigo, voy a devolver lo mismo. No existe ningún solo texto que diga que Jesucristo no es todopoderoso. ¿Dónde lo encuentro yo? Por ningún lado, amigo. Así que su razonamiento es inconsistente, irrelevante. No sirve ese tipo de afirmaciones en este debate. Se tiene que traer mayor evidencia que eso. Lo curioso es que el amigo dice, luego dice, me lleva al Antiguo Testamento, dice, donde encontramos que el Padre es el único Dios. Aquí mi oponente comete una falacia temporal y comete una falacia de anacronismo porque ni siquiera conoce la historia de la Biblia. Recordemos que en la revelación progresiva, Dios fue revelando la venida del Mesías a través de los profetas. Y en un momento del tiempo, Jesucristo se manifestó. Ese Dios se manifestó como hombre acá en la tierra y vino a salvar a los hombres. Y en ese tiempo del Antiguo Testamento,
no existía una revelación completa en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Repito una vez más, por esa razón ustedes deben de entender la revelación progresiva de las escrituras. Yo sé, como ustedes no tienen ni la menor idea de esto, les parece bastante extraño, les parece, no sé, les da fobia. Eso es lo que puedo ver. Luego el amigo es curioso. Adelante. Ok, muchas gracias. 2 minutos, cerradito. Hemos estado puntual ahí con los minutos. Bueno, Pastor Selvin, no sé si me escucha, miro que se frizó Sí. su... Ahora sí, ok. Sí. Tiene una pregunta para José Flores, 1 minuto para formularla, igual el procedimiento. Comenzando de ahora, ya. Muy bien. En Juan, señor Flores, Juan 12:49, me gustaría buscar el texto para que sepan lo que estoy hablando. Dice, porque yo no hablo por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de que he de decir y de que he de hablar. Esta es la pregunta aquí en este texto. Ya que para usted Jesús es todopoderoso y usted también afirmó que es todopoderoso igual al Padre. Entonces mi pregunta es, ¿tiene usted un versículo donde el Hijo, a quien usted cree que es todopoderoso igual al Padre, tiene usted un versículo donde el Hijo le dé un mandamiento al Padre, o sea, le dé una orden y que el Padre vaya y lo cumpla? Necesito que me diga sí, tiene el versículo, me va a decir sí y me lo va a dar. O me dice que no lo tiene. ¿Tiene un versículo que el Hijo le dé una orden al Padre explícita y que el Padre la cumpla? Lo escucha, Flores. José. Sí, adelante, 3 minutos, que corre mi tiempo. Espérame, sí, es que yo veo que se le quedó frisado la pantalla. Ahora sí, ahora sí. ¿Entendiste la pregunta del pastor? Sí, claro. Perfecto. Comenzando, desde ahora, ya. Adelante. Bien, no existe ese pasaje bíblico que usted quiere dar a entender a eso. Al igual manera como no existe un pasaje bíblico donde diga de que Mateo lo escribió Mateo, porque el Evangelio de Mateo no dice que lo escribió Mateo. De igual manera como en la Biblia no existe un pasaje bíblico donde diga que el canon son 73 libros o 66. Así que es demasiado inconsistente, demasiado irrelevante, no tiene ni raciocinio lo que mi oponente está diciendo. Ahora, esa es la respuesta. No existe ni un solo pasaje bíblico que diga donde Jesucristo le dé órdenes al Padre. No existe. Ahora, lo que pasa es que mi oponente comete lo que se le llama la falacia ad ignorantia. Y esto no es una ofensa, sino que mi oponente debe por lo menos censurarse primero de qué se trata. Porque en la doctrina de la Trinidad se enseña que todas las referencias, como por ejemplo el Padre es mayor que yo y otros pasajes bíblicos, se hace referencia a la subordinación del Hijo al Padre en relación al programa redentor divino, en el programa de redención, pero no en cuanto a su esencia, cosa que mi oponente ni siquiera él abordó en su tiempo de refutación. Es que mi oponente vino desubicado totalmente. Así que es un disparo al aire totalmente que no afectó nada con su pregunta. Debería de preguntar algo más consistente. Ok, 1 minuto 27. 1 minuto 27. Pues ahora tenemos 2 minutos para refutar la respuesta de la pregunta por el pastor. ¿Usted me dice, pastor? Muy bien, muchas gracias, estoy listo. Muy bien. Okay. Comenzando de ahora, ya. 2 minutos. Señor José Flores, Juan 12:49, no Mateo 12:49. Juan 12:49. Le dije que buscar el versículo. Juan 12:49. Juan 12:49. Se lo repito, Juan 12:49. La palabra griega entole, como usted la quiera decir, yo no soy griego, pero tengo el conocimiento que recibí en la escuela de leer, ¿no? Esta palabra es mandamiento. Y Jesucristo lo dice muchas veces,
que el Padre me dio mandamiento, el Padre me dio mandamiento. Pero mi pregunta fue explícita. Ya que usted tiene que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, así como el Padre, usted dijo que eran de la misma esencia. ¿Se recuerda que usted dijo que eran de la misma esencia, ya que el Padre lo había engendrado? Por lo tanto, él comparte la misma naturaleza y la misma esencia. Usted en su exposición dijo que nosotros como humanos, yo voy a poner de ejemplo al pastor Selvin, usted dijo, señor Flores, que no, yo y Selvin somos de la misma naturaleza, pero los dos no podemos ser de la misma esencia porque somos diferentes, ¿verdad? Pero Dios y su Hijo sí son de la misma esencia. Y usted fabricó todo este globo, lo fabricó usted para que yo lo puchara este globo ahorita. Yo lo acabo de puchar, usted está herido, usted está herido, porque mi pregunta es si usted que tiene a Jesucristo siendo el Todopoderoso de igualdad con el Padre, usted tenía un versículo donde Jesucristo le dio un mandamiento al Padre y el Padre fuera y lo cumpliera. Usted no tiene uno. Usted no tiene uno. Es más, no tuvo nada que refutar. Tenía 3 minutos y no lo usó. Porque usted no tiene nada que refutar, porque no hay nada que refutar. Mi pregunta lo hizo pedazo. Usted está herido. He terminado. 1:53 minutos. 1 minuto 53 segundos. Vamos a la segunda pregunta. Vamos a la segunda pregunta de José Flores. ¿Está listo, hermano? Claro. ¿Me escuchan? Ok, con 1 minuto. 1 minuto para formularla, 3 minutos para responderla y 2 minutos para la refutación. Para que miren Sí, pues cómo estamos ahí con el tiempo. Ok. Comenzando desde ahora ya. Bien, vamos a preguntar algo más consistente y coherente. Vamos a ver el nivel del amigo. Amigo, explíqueme, que no le estoy preguntando tampoco que si le interesa o no le interesa. Escuche bien la pregunta. ¿Qué indica la divina afiliación? Tiempo, Para mí, 18 segundos. 18 segundos. Tiene 3 minutos para responder, pastor. Los puedo utilizar comenzando desde ahora ya. ok, la respuesta es, para mí, ¿qué significa la divina afiliación? No me interesa lo que signifique. Lo único que yo sé que es un preconcepto. Cuando usted te vas a los concilios y a las enciclopedias, la divina afiliación, te lo voy a resumir, es simplemente un preconcepto forjado, creado, para poder explicar la unión hipostática, para poderlo explicar. Pero detrás, en los artículos de la divina afiliación, usted va a encontrar que los propios artículos dicen que en la Biblia no está escrito, pero que los padres de la iglesia lo entendieron así. Y entonces la historia de la iglesia continuó entendiendo por qué. Usted lo repitió hace un momentito, usted lo dijo y yo me lo grabo. Usted dijo que la revelación de la divinidad del Hijo fue progresiva. Entonces, claro, fue progresiva. Lo raro es que los apóstoles, que dice Pablo que nosotros a sus santos apóstoles, Dios ha revelado este misterio. Usted dice que no se los reveló, que fue progresivo, que tuvimos que esperar hasta los concilios para poder entender esto. Cuando usted se va a la propia página, yo no le voy a venir a mentir. Aquí estoy viendo yo todos los procedimientos que se llevaron a cabo para poder hablar de la divina afiliación. Entonces, a mí, de mi parte, a mí no me interesa. ¿Sabe por qué? Porque yo vine a debatir algo de la Biblia. Ahora, usted, para poder debatir conmigo, usted tiene que usar todos estos conceptos para adornar, hacer el globito que yo solía hacer y los poncho. O sea, usted no tiene Biblia como para venir a mí y preguntarme algo de la Biblia, como poder decirme, en este texto de la Biblia dice aquí, dice allá, dice aquí, dice allá, pero no, tengo que ser yo siempre el que le proponga al cristianismo que lea su Biblia. Tengo que ser yo, en estos más o menos de 3 años que yo tengo que ser yo, un hondureño que vive en los Estados Unidos, que le proponga al cristianismo, a la academia del cristianismo y del judaísmo que lean su Biblia. Tengo que ser yo. O sea, señor José Flores, usted me retó a un debate de Biblia.
de Biblia. Usted puede refutar lo que usted quiera, pero estoy seguro que con un texto bíblico no lo va a hacer. No hay Biblia en usted. Imagínate, divina afiliación. ¿Dónde dice eso? Le voy a dar un solo versículo. Dijo Pablo, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, coma, el Padre, de quien proceden todas las cosas. El Padre es el único Dios. Efesios 4:6. Listo. 2:58, de 3 minutos. Hermano José Flores, 2 minutos para contrarrefutar la respuesta, comenzando desde ahora ya. Adelante. Bien, damas y caballeros, a todos los que nos están viendo por este canal. En primer lugar, el amigo, el señor, no escuchó, no prestó atención. Yo dije, ¿qué indica? Yo no le pregunté qué significa. Tampoco le pregunté si le interesa. Así que son dos falacias de francotirador, disparo al aire. Se está yendo por la tangente. Se está yendo por la tangente, dando comentarios que no tienen consistencia ni relevancia. Prácticamente no entiendo por qué quieren atacar nuestra doctrina o la divinidad de Cristo, en este caso, el Dios Todopoderoso, si no se conoce ni siquiera la doctrina. Yo le sugiero al amigo, para que él pueda debatir, él tiene que conocer la doctrina de su antagonista, de su oponente, porque ni siquiera lo conoce. ¿Por qué yo le hice esta pregunta al amigo? Porque para que quede en evidencia que el amigo no conoce nada de nuestra doctrina, ni de la doctrina trinitaria, ni de siquiera de los pasajes bíblicos. Ahora, señor, yo le voy a explicar. Bien, preste atención. ¿Qué indica la divina afiliación? La divina afiliación indica una relación de igualdad absoluta del Padre al Hijo. Y yo le cité pasajes bíblicos, como en el caso de Juan. Biblia, escuche bien, Biblia, Juan capítulo 5, verso 22-23, donde dice que honrar al Padre es honrar al Hijo y honrar al Hijo es honrar al Padre. Vemos esa divina afiliación, igualdad esencial, por supuesto que sí, porque honrar al Padre es honrar al Hijo. ¿Vemos esa igualdad? Por supuesto que sí la vemos. Ahora, que el Señor desconozca de términos no es caso mío, que se ponga él a estudiar. De igual manera, le repito, en la Biblia no aparece la palabra donde dice que el canon son 66 libros, o si el canon son 73 libros. Así que no vengamos acá a debatir o de hablar de literalismo, porque eso es inconsistencia y revela ignorancia total de su parte. Gracias. Ok, gracias. 1:55 minutos, 1 minuto, 1:55. Vamos a la segunda pregunta, y en este caso sería el pastor Selvin. Va a preguntarle a José Flores. Saludos y bendiciones a todos y cada uno de los hermanos que lo están sintonizando. No puedo ver yo cuánto hay, pero que Dios les bendiga y a cada uno de ellos que están ahí. Adelante, 1 minuto para formular la pregunta, pastor, comenzando desde ahora ya. Ok, señor Flores. Ahora escuchen el versículo para que usted sepa de qué estoy hablando. En Marcos 13:32 dice, pero acerca de aquel día o de la hora, coma, nadie lo sabe, coma, punto y coma, ni siquiera los ángeles del cielo, ni aún el Hijo, sino solo mi Padre. Aquí está la pregunta. Ya que para usted Jesús es el Todopoderoso, igual al Padre. Igual, recuerde, ¿verdad? Para usted, la pregunta es, ¿el Todopoderoso Jesús sabía al día y la hora de su venida? ¿Sí o no? Y después me dice, ¿por qué este Todopoderoso no lo sabía? Adelante. 51 segundos de 1 minuto, ¿no? Tiene para responder 3 minutos, Flores, comenzando desde ahora ya. Adelante. Bueno, como vemos una vez más, una bala perdida más. Bueno, cuando el pasaje está en Mateo 24, también el pasaje que leyó de Marcos. No obstante, recordemos que yo he dicho que el Señor Jesucristo posee doble naturaleza. Mi oponente debe entender lo que es la naturaleza teantrópica del Señor Jesucristo. Y él en su condición de hombre, en su estado humano, el Señor Jesucristo por supuesto que no. Entonces vemos en ese caso que el Señor Jesucristo, vemos en ese estado de subordinación al Padre, pero en este caso el Señor Jesucristo siendo hombre, por supuesto que no lo sabía. Pero ahora vamos al punto.
Vamos al punto. El Señor Jesucristo, siendo de la misma esencia con el Padre, Jesucristo sí posee una omnisciencia. Primer dato adicional para que aprenda mi oponente. El Señor Jesucristo conocía los pensamientos de los fariseos y las intenciones de los corazones de ellos. Así que una vez más revela que Jesucristo posee omnisciencia. Lo que pasa es que mi oponente, como no sabe la función del ministerio y la obra del Señor Jesucristo, mucho menos va a entender. Moderador, ¿me permite, moderador? La pregunta era de que sabía sí o no. Que si Hasta ahí. sabía sí o no. No ha contestado si sabía o no sabía. Ya respondí ya con la respuesta. Ahora, si no le gusta a él, si no le gusta lo que yo acabo de decir, pues que lo tiene que decir en su tiempo de refutación. No esté llorando, señor, que está quedando en vergüenza acá. Ok. Quiero ponerme en una posición neutral. O sea, yo le pregunté, ¿verdad? Si la pregunta la había entendido, se confiesa que sí, está bien, entonces yo le doy su tiempo. Que no le parece al otro, sí, yo creo que ahí dentro con el hermano José Flores, que cuando él entre en sus 2 minutos, que de contrarrefutación, ahí sí puede, para no perder el orden, pues considero yo. No sé si lo va a dejar ahí o va a volver a retomar su minuto. Lo deja ahí. Ok. 2 minutos, pastor. 2 minutos le quedan para contrarrefutar lo que él dijo. Comenzando desde ahora, ya. Adelante. Ok. Bueno, yo pregunté, la pregunta yo la tengo escrita aquí. Y la pregunta es, ¿el Todopoderoso Jesús sabía el día de su venida? Sí o no. ¿Y por qué? Ahí es responsabilidad del moderador. Yo mi deber es reclamar. Si el moderador no respeta el formato, cuando una pregunta es sí, se tiene que, sí o no, se tiene que contestar el sí o el no primero y después argumentar. Pero eso es todo lo que diré. Porque mi pregunta es de sí o no. Y el hombre, yo no sé lo que dijo. Ahora, lo que el hombre hizo fue negar el texto. Porque aquí usted dijo que que no sabía la hora de su regreso, solo la naturaleza humana no lo sabía. Señor José Flores, tiene usted, o sea, en su mente pasa la idea de no leer el texto. Dice, ni el Hijo. Escuche, señor José, el Hijo de Dios. Ese es el que no sabía. Ahora, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿La naturaleza humana o la naturaleza divina? Señor José Flores, ¿usted tiene a un hijo que solo es la naturaleza humana? Porque él dice, ni el Hijo. Usted está refutado. Usted no se esperaba esta pregunta. Usted ha patinado en su propia área. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice ni el Hijo. Jesucristo no dijo, ay, mi naturaleza humana no lo sabía. Claro que en mi naturaleza divina yo sí lo sé, pero eso lo tiene que agregar usted a la Biblia. En el texto dice, ni el Hijo. Ahora usted tiene al Hijo que solo es la naturaleza humana. El problema es que ese Hijo murió por usted. Ese que solo es naturaleza humana fue el que murió por usted. Ese que es naturaleza humana, que usted lo tiene, solo naturaleza humana, ese es el que fue exaltado en el cielo. No hay un Hijo Dios que fue exaltado en el cielo. El que fue exaltado fue el que fue inmolado. Tiempo. O sea, Tiempo. ¿usted está refutado? Está refutado, papá. Tiempo. Bueno, saludos, bendiciones. Yo lo que quiero, ¿verdad? Porque creo que somos todos adultos, ¿no? O sea, personas profesionales. Hay personas que abajo nos están sintonizando, nos están viendo, nos siguen en las redes sociales. ¿Qué es lo que yo quiero? Y o sea, igual neutral para los dos. Tratar de entender la pregunta. O sea que él dice sí o no y por qué. Si me preguntan de esa manera, o sea, estoy en un debate, acepté las condiciones, entonces, en esos términos, porque si no hubiésemos hablado al principio de esas preguntas sí o no, no nos vamos. Entonces, pero no se habló nada, va. Lo otro es, si me preguntaron de acuerdo al versículo o tal capítulo, tratar de responder dentro de ese marco. ¿Sabe por qué? Porque hay un formato y las personas abajo nos están observando. Y yo creo pues que otro no tratar de hacer gestos que quizás vaya a molestar al otro o algo por el estilo. Lo que quiero es que nos comportemos tal como es. Por favor, bendiciones y saludos a todos los hermanos que nos están siguiendo de abajo. Que Dios les guarde, Dios les bendiga.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la tercera y una pregunta para el hermano José Flores, se la va a hacer al pastor Selvin y terminamos con el pastor Selvin. Comenzando un minuto, José, de ahora ya. Bien, la pregunta para el amigo es la siguiente. Escuchen bien, ya que él dice que el padre es mayor que el hijo es menor. Bueno, si vamos a esa, ¿de qué manera usted me puede refutar en cuanto a mi argumento que he dicho de la inescrutabilidad de Dios bajo este atributo? Adelante. Ok, 27 segundos. Pregunto, pastor. Pregunto. ¿Entendió la pregunta, pastor? Sí, yo sí entiendo las preguntas y las contesto, sí. Perfecto. Correcto. De acuerdo al testimonio del pastor, nos vamos. Tiene 3 minutos para responder, comenzando de ahora ya. Ok, mi respuesta es que el concepto, la inescrutabilidad de Dios, el texto te lo está diciendo, de Dios, de Dios. Eso no incluye a Jesús. ¿Sí estás notando? Ahí dice de Dios. Ahora, ¿por qué yo hago la distinción entre Dios y Jesús? Porque el propio Jesús la hizo. En Juan 8:40 Jesús dice, pero ahora vosotros tratáis de matarme a mí, hombre, que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. Ya tenemos la distinción que uno es un hombre y el otro es Dios. La palabra hombre es la palabra anthropos y la otra es la palabra theos. Luego, cuando usted se va después de la muerte y resurrección de Jesucristo, no existe tal cosa inescrutabilidad para Jesucristo porque eso es de Dios, dice de Dios. En el concepto de Dios es que el apóstol Pablo habla de eso, pero no en el concepto de los humanos. Está hablando de Dios, no está hablando de nada más. Ahora, usted en su refutación tendría que darme, para refutarme, me tiene que dar el versículo que diga la inescrutabilidad de Jesús. Usted tendría que hacer eso. Y estoy seguro que usted por eso está viendo, porque no tiene prueba de lo que usted ha preguntado, porque esos no son conceptos teológicos que usted me ha usado. Ahora, cuando ya Cristo ha resucitado, le habla a Pablo en visión en Hechos 9, es enviado como apóstol, Pablo, después que arma todas estas iglesias, él escribe a las iglesias. Y en Primera de Timoteo, él escribe a este anciano y le dice, porque hay un solo Dios. Escuche, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, antropos, o sea, un hombre llamado Jesucristo. ¿Sí está notando usted que sigue siendo la distinción entre Dios y el humano Jesucristo? Ahora, si usted se va a Hechos 13, por ejemplo, versículo 21 en adelante, precisamente en el versículo 23, viene hablando de que Dios les dio por rey a Saúl, que Dios les dio por rey a David. Y después dice que Dios de la descendencia de David levantó a uno para que se sentase en el trono de David. O sea, Dios es separado completamente de el humano Jesucristo. Siempre hay una distinción. En Apocalipsis 3:12 Jesucristo dice que tiene Dios 4 veces. Hay una distinción entre él y el otro. En Apocalipsis el escritor dice, en Apocalipsis 6, en el sexto sello, dice, cubrirnos, le dicen las montañas, de aquel que está sentado en un trono y de la ira del cordero. Ahí hay dos. En Apocalipsis 5, verso 9 en adelante, dice que el cordero y al que está sentado en el trono. El que sigue sentado en el trono es uno distinto al cordero. O sea, no tenemos para dónde. Hay una diferencia, una distinción entre Dios y Jesús, completamente. La inescrutabilidad de Dios es de Dios, no incluye a Jesús. Gracias, pastor. Gracias, José. Vamos ahora a 2 minutos. 2 minutos de contrarrefutación a la respuesta del pastor Selvin. Comenzando desde ahora ya. ¿Me escuchan? Reinícieme mi tiempo, no, que no sé, parece que se me hizo. Reinícieme el tiempo. Ok. Ahora sí, ok. Comenzando desde ahora, 2 minutos ya. Ya. Bueno, lo que hemos visto de acá del amigo predicador, el predicador unitario, es que no conoce para nada en qué consiste el atributo de la inescrutabilidad de Dios. Y eso lo podemos ver en la Biblia, mejor bien definido.
El término, por supuesto, que se aparece en la Biblia. Ahora, este atributo consiste y se refiere a la naturaleza de Dios como ser infinito más allá, que la mente humana no puede entenderlo ni comprenderlo. Pero él dice, escuchen bien lo que él dice que se refiere a Dios, pero ni siquiera él tomó nota del texto bíblico, porque ese pasaje bíblico yo lo mencioné en mi tiempo de exposición. Que él no haya prestado atención a mi argumento es cuestión de él, porque yo le cité a Mateo capítulo 11, verso 27, donde dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesucristo, y a nadie conoce al Hijo sino el Padre. Escuchen bien, nadie conoce al Padre. Y de igual manera, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce al Hijo, dice, sino el Padre. Entonces vemos que la mente, la capacidad humana no puede entender ni al Hijo ni al Padre. Por ende, los dos, Padre y Hijo, poseen la misma esencia de la inescrutabilidad. Yo no sé por qué él dice, en el concepto de Dios habla el apóstol Pablo, cuando yo ni por cerca mencioné que es Pablo que lo dijo. Yo creo que mi oponente, al no tener argumento, él se está inventando cosas. Yo ni por cerca mencioné a Pablo. Así que mi oponente está más que refutado. Gracias, moderador. Hasta ahí. 1 minuto 30 segundos. Vamos a la parte, a la última, ya, la pregunta ya ahora con el pastor, si era el pastor Selvin. 30 segundos. ¿Me escuchan? Es que creo No que sé si hay los audífonos. o son los auriculares. Sí, los debe de desconectar y quédese con el teléfono. Ajá. Creo que me faltaban 30 minutos, ¿no? No, fatal. 30 segundos, mira. Ah, perdón. Sí, el audio. 30 segundos. Sí, es el moderador que tiene problemas con los audífonos. Yo no sé quién. Es que no sé si es su auricular. Yo no tengo auricular. O quién, ¿verdad? Ahí sí ya correcto. Ahí sí está bien. Ahí está. Ahorita no sé si son sus auriculares. Sí, no sé si son sus auriculares. Eran los de José, pero está bien. Dice José que le quedaban 30 segundos todavía. Sí, va a tomar los 30 segundos, como dijo que está ahí. Claro, claro. ¿Sí que? Sí, voy a tomar los 30 segundos. Bien, apaguen su micrófono para que no haya interferencia. Ok, voy. Desde ahora voy a apagar mi micrófono. Ya. Bien, entonces en estos 30 minutos quiero aprovechar para decirle que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Incluso el mismo ponente cuando mencionó en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, se nos dice el Señor Jesucristo como un cordero inmolado que posee, dice, 7 cuernos, 7 cuernos. Cuerno significa el poder y 7 plenitud. Por lo tanto, Jesucristo tiene la plenitud del poder y comprueba de que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Gracias. Ok, no sé si ahora apagas el micrófono para que no haya... Sí, José, tienes que apagar tu micrófono porque yo creo que... Ahí, correcto. Ok, Era, sí. De los 30 segundos, no minutos, ¿verdad? Segundos que le quedaban a él, pues ya se lo dimos 27. Nos quedaron, ok. Vamos ahora con el pastor. El pastor va a hacer una pregunta a José. La última pregunta. La última pregunta ya ahí con su contrarrefutación y su respuesta. A la respuesta, perdón. Okay. Tiene 1 minuto para formularla desde ahora, pastor, ya. Ok. José, ya que el debate ha sido de probar de que Jesús, de tu parte es de que Jesús es el Todopoderoso, y por mi lado es probar que no lo es. Yo sé que hasta el momento ya probé que no lo es, pero esta es la pregunta. Esta pregunta es explícita donde en este texto está la palabra Todopoderoso. Aquí mi pregunta. Si tú te vas a Apocalipsis 4.2, dice que hay un trono, uno sentado en el trono. En Apocalipsis 4.8, este que está sentado en el trono es el Todopoderoso. En Apocalipsis 5.1, el Todopoderoso está sentado en el trono. En Apocalipsis 5.6, el Cordero está de pie. Y en Apocalipsis 5.7, el Cordero viene a aquel que está sentado en el trono. Tú conoces el texto. Ahora, esta es mi pregunta de ese texto. ¿Cuál de los dos es el Todopoderoso en ese texto? El que está sentado en el trono, bíblicamente, yo quiero texto bíblico, que la Biblia lo diga. ¿Cuál de los dos es el que se le llama Todopoderoso? ¿El que está sentado en el trono o el Cordero que estaba de pie inmolado? Bien, adelante. Correcto. La pregunta la entendió, Josecito. Claro. Ok, perfecto. Comenzando
de ahora ya. Bien, bajo el contexto de la Biblia o del libro de Apocalipsis que usted citó, se nos dice de que el Padre está sentado en el trono. Claro, eso no se puede dudar. ¿Y a quién se le llama todopoderoso? Supongo yo que, no sé qué pasaje citó, Apocalipsis capítulo 4, el Padre está sentado en el trono, es evidente que es todopoderoso. Ahora, en el capítulo 5, verso 7, con la respuesta que yo le he dado, que Jesucristo posee 7 cuernos, que representa poder, y el 7, la plenitud, eso comprueba de que Jesucristo es todopoderoso. Ahora, hay que entender en cuanto a la función también, que es algo muy diferente, porque aquí vemos una función de hijo o el cordero que representa a Cristo, siendo el que fue inmolado por nuestros pecados, y uno que envía, en este caso sería el que está sentado en el trono. Ahora, enviar, en este caso, bueno, eso es lo que podemos ver también en el libro de Apocalipsis. Ahora, no hay ningún problema si el Padre se le llama todopoderoso y al Hijo se le llama todopoderoso, ya que ambos tienen la misma esencia. Y como he dicho, Dios tiene una sola esencia y a Dios involucra a las 3 personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en este caso estamos debatiendo de la persona del Hijo. Y el Hijo, por supuesto, al tener la misma esencia, es evidente que es todopoderoso. No tengo nada más que responder, yo creo que fue más que suficiente ya. ¿Por qué? Porque la pregunta es demasiado irrelevante. Gracias. Ok, de 3 minutos, 1,28 utilizó. Ok, vamos a la contra refutación de la respuesta. 2 minutos. Pastor, ¿listo, pastor? Ok, comenzando desde ahora. Ya. Un momento, a ver. Ok, Ok, bueno, estoy listo. Ok, comenzando desde ahora, ya. Bueno, la pregunta es bien clara, específica, di los versículos específicos. En Apocalipsis 4:2 dice Juan que él miró un trono y miró a uno sentado, no miró dos, uno. En Apocalipsis 4:8, todos los seres vivientes y todo lo que esté en el cielo dice que no cesaban día y noche diciendo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Sé que a este que está sentado en el trono es a quien ellos se refieren como el Señor Dios Todopoderoso. Terminé el capítulo y se le dice a este que está sentado en el trono, digno eres tú, oh Señor Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. El que está sentado en el trono, el Todopoderoso. Comenzamos el capítulo 5 viendo que está sentado en el trono, que es el Todopoderoso. Hay un libro. En el versículo 6 yo se lo cité, que hay un cordero de pie y Juan lo ve como inmolado. No me vaya a decir que el Todopoderoso es el que está inmolado. No, el Todopoderoso está sentado. En el versículo 7, este cordero como inmolado se acerca al trono y dice que toma de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono el libro. De esa fue mi pregunta. ¿Cuál de los dos es el Todopoderoso? Usted no me pudo dar prueba. Por eso usted ni siquiera gasta su tiempo porque no tiene nada que decir. Usted no me vuelva a retar a debate porque usted no tiene nada que... O sea, no hay nada que usted me pueda dar de Biblia. Porque yo le di Biblia. En este texto dice que el cordero que fue inmolado vino hacia el trono. ¿Y quién estaba en el trono? Bueno, todo el capítulo 4 hay un evento en el cielo mostrando a uno que está en el trono, el que es todopoderoso, aquel que es el creador de todas las cosas. Este es el que está sentado en el trono y él tiene un librito en la mano. Tiempo, El todopoderoso es el que está en el trono, no es el cordero. Tiempo. Gracias, ¿verdad? Gracias a todos y cada uno de los hermanos que nos estuvieron sintonizando. No sé, yo no puedo ver cuánto es que más o menos estaban en el live, pero bueno, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ellos. Vamos a la última parte, ¿no? A un minuto. Como 170, 180 personas. 131 personas. Oh, qué bueno. Hay que aprovechar la oportunidad después del minuto, ¿ah? Le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ah?
Mi nombre es Pedrito Martínez, Cefita Martínez. Ahí en las redes sociales nos pueden localizar. Nuestro hermano Selvin, creo que sale unitario. Ellos van a dar ahí en algunas de las redes, cuando ellos den el minuto de despedida, que aprovechen a dar ahí en sus redes para que pues le sigamos a ellos y aprendamos cada día. Bendiciones. Entonces vamos a lo último, ¿verdad? Un minuto de despedida para el hermano José, el apologista José Flores, reformado, calvinista. Bendiciones. Adelante, hermano, un minuto. No sé si me escucha, hermano José. Sí, adelante. Un minuto. Adelante. Bien, muchas gracias. Agradecer al moderador por prestar su tiempo para moderarnos este debate. También un saludo para el anfitrión, dueño de este canal. Y también un saludo para todos los herejes ahí que no presentaron ni un argumento ahí en el chat. Simplemente lo que hicieron fue insulto nada más. Gracias. Bueno, después de la despedida de hermano José Flores, vamos al minuto de despedida de hermano el pastor unitario dinámico Selvin Cruz. Adelante, hermano. Un minuto. Okay, muchas gracias, Pedro, ya me acordé de usted. Usted siempre anda en TikTok también, ¿verdad? Cefita, ya me acordé. Muchas gracias por haber moderado este debate. Y a José Flores, gracias por haberme invitado. Y también darle gracias al dueño del canal, a Alex León, ¿verdad? Él es testigo de Jehová, pero tenemos una amistad con respeto ahí. Y él me permite debatir acá en su canal. Tengo bastantes videos aquí en su canal. De hecho, este año pasado hice alrededor de 20 o por ahí debates. Y le agradezco a él. Y para los que no me conocen, yo soy Selvin Cruz, soy un unitario bíblico. Y me pueden encontrar en las redes sociales. En TikTok me encuentran como unitario bíblico. O pueden ponerle ahí predicador Selvin Cruz y me encuentran. En Facebook es más difícil un poquito porque no puedo recuperar mi nombre, pero se llama Johnny Cruz. Y en YouTube mi canal se llama El Engaño de la Trinidad. Tengo otros canales en crecimiento, pero este es el canal oficial mundial, ¿verdad? El único canal que se llama El Engaño de la Trinidad. Para todos los que quieran saber de esta cosa, mi único deseo y mi único propósito de hacer debates es mostrarle a las personas que existe la alternativa bíblica. Y nosotros somos unitarios bíblicos. Nosotros predicamos acerca de un solo Dios y de su ungido, el humano Jesucristo. Gracias a todos por habernos acompañado y les agradezco a todos los hermanos unitarios de todo el mundo que nos acompañaron. Debías de cerrar tu micrófono por respeto, José. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias al hermano José Flores por la invitación, ¿verdad? De que les moderara aquí en este debate. Selvin, gracias. Alex León, gracias. Por lo menos vamos abriendo brecha. Yo no sabía pues que era testigo de Jehová y que el canal era de él, pero bendiciones, muchas gracias. Así que cerramos. Que Dios el Señor Todopoderoso los bendiga a todos y cada uno de ustedes, pues, y bendiciones a todos los hermanos que estuvieron ahí sintonizándolo. Adelante, Alex León. Adelante, hermano.